Muy buenas tardes. Tengo el placer nuevamente de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Vamos a dar inicio en esta oportunidad al eje temático número 3, proceso enfermero en el recién nacido patológico. Para empezar, vamos a, primeramente quiero recordarle que nos quedó pendiente algunos temas en el eje temático 2 que vamos a ir dando a medida que avanzamos en el eje temático 3, vamos a ir incorporando esos temas que nos faltó. Y que está pendiente una actividad integradora del eje temático 2. Así que acá a mediados del 15 en adelante estén atentos porque posiblemente les suba el trabajo integrador del eje temático 2. Y les invito a seguir participando en el glosario de términos para tener como concepto, nota conceptual de ustedes basándonos en su participación. Bien, vamos a definir el recién nacido de alto riesgo. El recién nacido de alto riesgo es el neonato que debido a su historia perinatal, adaptación a la vida extrauterina, o a los antecedentes obstétricos o genéticos de la madre, presenta mayor probabilidad con respecto a la media de la población de enfermar, morir o quedar con secuelas. Por ello, necesita una atención y cuidados especiales. Las categorías de riesgo, o sea, los factores que de estar presente aumentan el riesgo de que ese recién nacido tenga algún trastorno en cuanto a su salud y no pueda adaptarse en forma exitosa a la vida extrauterina, están hechas en base a la edad gestacional. Entonces es muy importante, dentro de la edad gestacional podemos tener recién nacido de pretérmino o prematuro, es aquel recién nacido que nace antes de las 37 semanas de gestación, y podemos tener también un posttérmino o posmaduro, es aquel recién nacido que nace después de las 42 semanas de gestación. En cuanto a los riesgos relacionados a los problemas relacionados con el peso, podemos tener recién nacido de bajo peso o de peso elevado, un recién nacido de bajo peso o que cursa, por ejemplo, durante el embarazo con un retardo o retraso del crecimiento intrauterino, por ejemplo, en las madres hipertensas, o podemos tener un recién nacido de peso elevado o un macrosómico, por ejemplo, con una embarazada que curse una diabetes gestacional. En cuanto a los riesgos relacionados a problemas maternos, hijos de madre diabética, hipertensa, con hepatitis, con rubeola o drogadictas, etc. En cuanto al riesgo relacionado al traumatismo del neonato durante el parto, puede presentarse rotura de clavícula, fractura de fémur, traumatismo cráneoencefálico, etc. Es importante retomar un poquito la clasificación de todo recién nacido. Una de las clasificaciones que vamos a encontrar es teniendo en cuenta la edad gestacional del recién nacido. Entonces, volvemos a recordar, tenemos el pretérmino, el que nace antes de las 37 semanas de gestación, a término, aquel que nace dentro de las 38 a 42 semanas de gestación, y el posttérmino, aquel que nace tras las 42 semanas de gestación. Según la otra clasificación que tenemos, es según peso para la madurez estimada. De bajo peso para su edad gestacional es aquel recién nacido que se ubica por debajo del percentil 10. Peso adecuado para su edad gestacional se ubica entre el percentil 10 y 90, y de peso elevado para su edad gestacional es aquel recién nacido que se ubica por encima del percentil 90. En cuanto al proceso de enfermería, el primer
etapa, vamos a decir, la primera fase es la valoración de enfermería. Y los recién nacidos de alto riesgo van a unidades, o sea, son recibidos o van a internación para recibir la atención adecuada en unidades de cuidados intensivos, USIN, unidades de cuidado intensivo neonatal. Dentro de estas USIN se pueden brindar cuidados intensivos, cuidados medios o cuidados mínimos. El intensivo es aquel recién nacido que tiene trastorno, que no puede, por ejemplo, necesita de aparatos para que se le supla las funciones vitales como ser la respiración. Y los cuidados medios son aquellos que no necesitan, por ejemplo, la asistencia respiratoria mecánica, pero, por ejemplo, necesitan un acceso vascular periférico porque necesita ser hidratado y necesitan recibir antibióticos. Y los cuidados mínimos son aquellos recién nacidos de bajo peso que normalmente lo conocemos como van al sector de engorde, o sea, no tienen el peso adecuado, entonces van para que puedan recuperarse nutricionalmente. Entonces recuerden, estos son los 3 niveles de asistencia distintos en función de la gravedad del niño que se dan en una unidad de cuidado intensivo neonatal. En este servicio, el trabajo de enfermería es crucial, ya que debe hacer mucha observación y valoración, teniendo en cuenta que el niño solo llora o se mueve, pero no habla. Entonces, no puede manifestarse, no puede solicitar la intervención, ¿no es cierto? El enfermero puede observar cambio de actitud, vómitos, color de la piel, problemas de asfixia, etc. La deficiencia de esta observación puede llevar a la muerte de un recién nacido sin darnos cuenta. Además, las medidas de asepsia son muy importantes. Entonces, el cuidado hecha la valoración, el cuidado enfermero de estos niños requiere anticipación, planificación de cuidados presentes o posibles, intervención y aplicación de los tratamientos prescriptos, estar familiarizado con el manejo de aparatos sofisticados, ser sensibles a las necesidades de los padres cuando se enfrentan a la enfermedad, muerte del hijo o riesgo de secuelas. ¿Qué datos en esta valoración? ¿Cuáles son los datos que debemos valorar? Debemos recabar datos respecto a la historia del embarazo, o sea, la edad gestacional, tomamos datos que nos dicen cómo evolucionó, problemas que tuvo durante el embarazo, cómo evolucionó ese embarazo, si es los controles de salud que se hizo, si es un embarazo o fue un embarazo controlado o no, etc. En cuanto también valoramos la historia del trabajo de parto y del parto en sí. El partograma, cómo fue, cómo se dio, el momento de dilatación, si se le administró algunos fármacos, el tiempo de dilatación, cómo fue, el periodo expulsivo, qué características tuvo, si hubo necesidad de utilizar instrumentos obstétricos o no, y la valoración inicial del recién nacido, entre otros, o sea, cuál fue su ABGAR, por ejemplo. En cuanto al estado actual del neonato, volvemos a reiterar la puntuación de ABGAR al minuto y a los 5 minutos de vida. Esto es lo que hace es valorar la morfología y características de su fisiología, también las micciones, evacuación de meconio, etc. Entonces, al test de ADGAR, estos otros parámetros. También debemos recabar información sobre la interacción padre, madre, hijo, o sea, valorar la capacidad de los padres para establecer contacto visual con el neonato cara a cara, si les habla, si les toca, si los acarician en esos momentos que puede pasar junto a su recién nacido, y si hacen planes de futuro, entre otras cosas, etc. ¿Cuáles son los objetivos de la atención de enfermería? La intervención de enfermería tiene por objetivo
Disminuir las situaciones que pueden alterar el funcionamiento fisiológico del neonato. Por ejemplo, dejar la incubadora abierta, esto va a facilitar la pérdida de la temperatura, una de las complicaciones que puede producir en ese niño, evitar los ruidos molestos, por ejemplo, evitar colocar la bandeja de mi medicamento sobre la incubadora. Esos son todos desvíos que se suele tener en los servicios y que tenemos que tenerlo bien en claro que son desvíos y tratar de modificar. Observar signos de cambio continuo, constantemente en ese recién nacido, ejemplo, la coloración. Interpretar, también tenemos que estar capacitados de interpretar los datos de laboratorio y otras exploraciones, otros estudios que se les realice al recién nacido. También tenemos que tener por objetivo conservar la energía del lactante, entonces mantener la temperatura del neonato dentro de los límites de la zona de neutralidad térmica, favorecer el establecimiento de ciclos, o sea, de vigilia, sueño. Para eso ya vamos a ver más adelante, es manejar, tomar medidas en el ambiente del servicio, estimular el desarrollo del niño, el desarrollo psicomotriz, ayudar a los padres a establecer una vinculación positiva con el neonato, entre otros. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, ustedes no se olviden, les recuerdo la estructura del diagnóstico, que es el PES, ¿no es cierto? Acá lo que yo les hice es una lista de cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta para formular los diagnósticos. Pueden hacerlo a nivel del deterioro del intercambio gaseoso, alteración a nivel del patrón respiratorio ineficaz, riesgo de la alteración de la temperatura corporal, termorregulación ineficaz, posible alteración de nutrición por defecto, riesgo de aspiración, dificultad para la lactancia materna o para la alimentación, alteración potencial en el volumen de líquidos por déficit o por exceso, posibilidad de alteración de los problemas de eliminación, riesgo de infección, deterioro de la integridad cutánea, alteración de los procesos de relación de la familia y patrones familiares. O sea, su diagnóstico debemos orientar hacia estos aspectos, ¿sí? Básicamente para elaborar teniendo en cuenta la estructura PES del diagnóstico de enfermero. En cuanto a las intervenciones de enfermería, los recién nacidos patológicos representan un reto en la atención de enfermería, requieren un manejo integral independientemente de su patología. Todo recién nacido enfermo presenta 5 problemas susceptibles de ser solucionados por una atención de enfermería responsable y eficiente. Estos problemas son inestabilidad térmica y metabólica, inestabilidad hemodinámica, dentro de ella tenemos la parte respiratoria y cardiocirculatoria, imposibilidad de alimentación natural inmediata, mayor susceptibilidad a infecciones e imposibilidad de manejo materno. Entonces, vayamos ahora a las intervenciones o cuidados de enfermería. En primer aspecto es la valoración del recién nacido. Esta valoración se basará en primera instancia en revisión, volvemos a reiterar, revisión de la historia clínica perinatal, la antropometría y cálculo de la edad gestacional, clasificación del recién nacido por edad gestacional y peso, valoración del estado cardiocirculatorio y respiratorio, valoración hemodinámica, monitoreo de los signos vitales y otros parámetros fisiológicos como la diuresis y la glucemia. También la valoración de la oxigenación a través de ¿qué intervenciones? La monitorización tisular, control y registro de saturación de oxígeno, saturometría, observación del color de la piel, observación del llenado capilar, gasometría arterial, entre otros. También vamos a dirigir nuestra intervención para mantener la vía aérea permeable a nuestros cuidados. Colocar al recién nacido en la posición más adecuada para facilitar la ventilación,
De acuerdo con la condición y patología del niño, se podrá escoger entre varias posiciones. Las más usadas y recomendadas son posición de Rosier modificada, de cúbito dorsal con cabecera elevada o de cúbito ventral. Verificar el correcto funcionamiento del equipo de oxigenoterapia, proporcionar oxígeno con un método adecuado para las condiciones del niño, realizar terapia respiratoria, nebulizaciones con mucolíticos, drenaje postural, percusión y vibración en el tiempo exhalatorio. Por lo general, hoy por hoy, las nebulizaciones con mucolítico, por supuesto, con indicación médica, prescripción médica, y el drenaje, todo lo que es kinesio, respiratoria. Hoy por hoy los servicios de neonatología cuentan con kinesiólogos, entonces ellos se encargan de este aspecto. Por ahí van al interior, no tienen kinesiólogo y enfermería realiza estos cuidados. Aspiración de secreciones orotraqueales, entre otros. Mantener la homeostasis del recién nacido, verificar el aporte adecuado de líquidos, electrolitos y glucosa, control estricto de goteo y concentración de los líquidos intravenosos, realizar control y balance hídrico. Por lo general, si este recién nacido ingresa en forma inmediata de sala de parto derivada de este servicio, por lo general se le realiza acceso vascular central utilizando la arteria umbilical, o sea, el acceso umbilical. En cuanto a las medidas higiénicas, aseo de cavidades, por ejemplo, la boquita del bebé, instilación de suero fisiológico en los ojos cada 3 horas, mantener la integridad de la piel. Para ello, una de las intervenciones es evitar el uso excesivo de adhesivos, electrodos y parches. Mantener estable la temperatura y una adecuada humedad ambiental. Para ello debemos proveer al recién nacido un ambiente neutro, un ambiente térmico neutro. Para ello, de preferencia, colocar al recién nacido en una incubadora, programando su rango de neutralidad según el peso, la edad gestacional, la edad postnatal y las condiciones del recién nacido. Colocarlo en una incubadora con servocontrol, eso quiere decir que la incubadora es inteligente y de acuerdo a la temperatura del recién nacido, ella modifica la temperatura, si tiene que bajar o aumentar. Es importante recordar que la humedad ambiental del servicio debe mantenerse entre 40 y 50% para evitar las pérdidas insensibles de agua y calor corporal del recién nacido. También debemos realizarle limpieza de pliegues. Esas limpiezas de pliegues se suele hacer con gasitas embebidas en agua. Si se utiliza jabón neutro. Proteger las zonas de presión con nidos. Ustedes pueden observar ahí en la imagen cómo el chiquito, cómo el recién nacido está contenido en esos nidos. Eso es para darle sensación de límite, de contención y para evitar que pierda calor. También allá en la imagen de arriba pueden ver cómo hacen, eso prepara, algunas veces se compra y otras veces el personal de enfermería prepara esos rodillos para después armar los nidos. O si no, van a ver que por ahí están preparados con guantes, con agua o almohadillas. También estimular la circulación en sitios de presión con masaje, realizar cambios frecuentes de posición, realizar antisepsia del ombligo y sitios de punción con alcohol al 70% o con clorexidina acuosa al 2%. Esta clorexidina acuosa al 2% también se utiliza para la antisepsia de la piel cuando vamos a realizar procedimientos invasivos en el niño, por ejemplo, un catéter percutáneo o un catéter central.
El baño también, si las condiciones del niño lo permiten, se utilizan clorexidina o un jabón neutro, ¿no?, para realizar el baño. Otros cuidados diariamente, siempre y cuando la condición del niño lo permita, se pesa, se mantiene al recién nacido por lo general las primeras horas sin aporte, o sea, nada por boca, y tratar de que sea solo el tiempo necesario, lo más antes posible que él pueda recibir aporte, es mejor. Iniciar la alimentación en forma gradual, con leche materna exclusivamente, para eso la mamá es citada, en el servicio de neonatología hay un servicio de lactario, un lugar destinado donde se extrae la leche de esa mamá, se le enseña cómo todas las medidas higiénicas y se extrae la leche para cuando el recién nacido lo requiera tener la leche para alimentarlo con la leche exclusiva de la madre. Si el niño estuviese con sonda nasogástrica y esta estuviese abierta, hay que aspirar cada 3 horas. Si el recién nacido está con nada por boca, pero sus condiciones lo permiten, debemos estimular la succión y hacerlo a través de la succión no nutritiva. Entonces se le provee de un chupete y hace que se lo coloca en la boquita para que él empiece a estimular la succión. O también utilizamos tetinas, para estimular, para el reflejo de succión, estimular en él. Eh, También otro aspecto es procurar periodos largos de reposo y sueño, el manejo mínimo. Tenemos, por ahí van a escuchar, hablar en la bibliografía, pueden buscar el protocolo de intervención mínima. Ese es un protocolo que se utiliza en el recién nacido prematuro, pero en realidad se utiliza en todo recién nacido patológico que ingresa en la NEO, y el objetivo es organizar, como dice, intervención mínima. Organizo todo la intervención en los cuidados que le voy a hacer y voy y le realizo todo en una sola vez, le realizo todo, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Y después, si hay necesidad, la medicación, lo vuelvo a intervenir para hacerle medicación, otro cuidado, pero trato de evitar que molestar a ese recién nacido, intervenir lo menos posible. Entonces, es un protocolo que se llama protocolo de intervención mínima. Disminuir los ruidos excesivos e innecesarios, como les dije, modificar los hábitos, los desvíos que se suelen dar, de colocar sobre la incubadora la bandeja de medicación o cualquier otro elemento. No debo eso, debo evitar hacer eso porque el mínimo ruido altera al recién nacido. También evitar el teléfono, poner en cuanto a mínimo sus alarmas, las alarmas del respirador o de la bomba de infusión o de otro aparato, poner bajo, o si no poner, por lo general poner la alarma visual y no el sensorial, no el auditivo, porque eso altera al niño. Y si lo tengo que ponerlo en bajo, no tan elevado. En la noche disminuir la intensidad de las luces, o por lo menos si no puedo, cubro los ojos del niño con unas gasitas y ni bien pueda, procuro el contacto precoz y frecuente con la madre, cuerpo a cuerpo, piel a piel. Ese programa, eso también es un programa que se aplicó en el Chaco, en Resistencia, en el hospital pediátrico, y van a escuchar o van a encontrar la biografía de las mamás canguro, lo más antes posible que se pueda dar ese contacto. Se les hace unos trajes que simula el canguro y ahí se coloca al bebé para que tenga contacto con su mamá, porque sí o sí estimula el desarrollo de estos niños. Hasta acá este primer tema. Muchas gracias por su atención. Les solicito sigan participando del glosario de términos y estén atentos porque, como les dije,
Vamos a tener un trabajo integrador del eje temático 2 después del 15 de septiembre. Muchas gracias por su atención.